Queremos saber cómo utiliza esa reputación online Dorothy. Vamos a hablar con ella. Os presento de nuevo a Dorothy Orff, que es la directora gerente de la empresa Intertext. Es una empresa de traducciones para empresas y particulares. Su empresa lo que hace es que da impulso, el impulso que necesita cualquier otra empresa para dar ese salto al extranjero, ese salto tan necesario hoy en día con la que está cayendo. Ayuda, por lo tanto, a externalizar los servicios de otros negocios, y eso lo que consigue es que estos negocios amplíen su mercado y generen pues, una mayor facturación. Dorothy, me gustaría que nos explicaras, así, en primer lugar, cómo definirías Intertext. Bueno, Intertext es una opción. Esto significa, bueno, nosotros lo que ayudamos a los clientes es a superar barreras idiomáticas y hacer en otros países, en el extranjero, pues exactamente las mismas cosas que hacen en su propio mercado. Ofrecemos tanto si un cliente, bueno, pues, necesita traducir su vídeo corporativo para una feria, como su material publicitario. Le traducimos también su web, traducimos la documentación de su producto, sus manuales técnicos, traducimos también contratos si ha encontrado un distribuidor en el extranjero. Bueno, pues en definitiva toda la gama digamos que los servicios para todas las necesidades que puede tener un cliente en el extranjero, una empresa. Bueno, pues tenemos, todos los que estamos en la mesa, bueno, menos yo, tienen webs. Yo no sé, por ejemplo, Xavi y Arnau si las tienen traducidas. Tenéis que tenerla traducida al inglés, digo yo. Sí, bueno, ya está. El inglés es el primero. Cuando abres la web ahora en inglés, básicamente, y luego tenemos castellano, catalán, francés y italiano. Estamos trabajando en alemán ahora, pero cuantos más idiomas, mejor. Sí. Eso va a decir, siempre son más falta el alemán. Sí. Claro, yo te comentaba, Marta, que es muy importante los servicios que hace Dorothy, que hace Intertext, porque, claro, cualquier empresa ahora, lo que me comentaba ya hace un rato, que estamos en un crecimiento negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que intentar vender más. ¿Cómo podemos vender más? Pues si tenemos un producto, tenemos un servicio que ya nos está funcionando aquí, pues simplemente lo traducimos a otros idiomas. Y además ellos son expertos también en optimización web en otros idiomas, porque no solo es traducir una página, ¿verdad? No es únicamente una página web, no se traduce igual que una novela, ¿verdad, Dorothy? Hay diferencias. No, desde luego que no es lo mismo. Las páginas web, es programación, es algo complejo, ¿no? Requiere conocimientos más allá de lo que son los conocimientos lingüísticos. Al igual que el software, nosotros traducimos software también. Pues sí, las webs tienen su dificultad técnica y esta hay que tenerla en cuenta. Entonces hay muchos aspectos pues en las páginas web que quizá pues si no sabes un poco cómo funcionan, pues no las tienes en cuenta. Por ejemplo, toda aquella información que no es visible en la web. Hay, por ejemplo, las palabras claves, los keywords, que son pues palabras por las que busca el internauta, pues cuando busca tu producto o tu servicio en internet, teclea pues unas palabras en el buscador, ¿no? Y eso son las famosas palabras clave. Claro, porque perdona, Dorothy, ahí me gustaría resaltar porque hay muchas personas que dicen, venga, vamos a traducir la web a diferentes idiomas. Y empiezan la casa por la ventana, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los cimientos antes de introducirte a cualquier otro mercado o dirigirte hacia otros clientes? ¿Qué es? ¿Coger todo el contenido, traducirlo o tenemos que pensar en otras cosas? No, nosotros lo que recomendamos es en primer lugar justamente traducir estas palabras clave, estos keywords, antes de acometer la traducción del resto del sitio web. Porque hay un factor que es la densidad de palabras claves en tu web. Esa densidad es la que te posiciona los buscadores. Correcto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el primer paso en realidad es empezar por algo que la gente suele hacer al final, claro, que es traducir las palabras. Exacto, claves. Conseguir que te encuentren primero los clientes y después, claro, que vean el producto y después ya empezaremos a traducir todas las parrafadas, ¿no? Pero primero que posicionarlos en ese lugar del cliente. Exacto, sí. Muy bien. Por lo tanto, a través de vuestros servicios de Intertext, conseguís que una empresa que domina su negocio en su país lo siga dominando en otro país.
Exactamente. Es que hay que tener en cuenta que no es simplemente tener tu web traducida para que más o menos entienda. El dirigirte a tu consumidor, al usuario, en su propio idioma, crea confianza. Es algo que hay un estudio que hizo la Comisión Europea en el 2011, el Eurostat, en el que quedó muy claro esto. Es decir, que el 90% de los internautas navega únicamente en su idioma y el 50% más o menos sí que ocasionalmente pues navega en otro idioma, pero hay un 42% de internautas que dicen que nunca comprarían de una web que no ha sido traducida a su idioma. Es decir que... Muy interesante. Estamos perdiendo muchísimos clientes, entonces muchas personas, claro, yo por ejemplo tengo diferentes páginas web, unas de productos, y me sorprende a veces cuando veo los pedidos de personas extranjeras y dices, anda, un ruso haciéndome el pedido, ostras, pues si los tuvieras traducidas en todos esos idiomas, pues te subiría muchísimo la facturación y no tendrías este problema actual que tiene España. Y tanto. Muy bien, muy bien. Dorothy, ¿por qué decides montarte un negocio sobre traducciones? Bueno, quizá fue un poco, bueno, fueron una serie de casualidades en mi vida también. Bueno, yo estudié temas lingüísticos, es filología hispánica y germánica, pero luego, bueno, vine a España y primero pues estuve trabajando en una consultoría de empresas durante unos años, luego decidí ponerme por mi cuenta como traductora. Empecé a traducir y traducir y traducir y luego, bueno, pues mi marido me dijo, oye, que traduciendo siempre tendrás un techo. Es decir, que tú puedes hacer al día pues 2.000, 2.500 palabras. Te las pagan a X. Pueden pagarte un poquito más o un poquito menos, pero siempre ganarás esto. Y si tú quieres llegar a algo más en la vida, pues tendrás que intermediar, tendrás que montarte tu propio negocio. Y entonces empecé. Fueron estas casualidades, haber quizá trabajado en el ámbito empresarial ya y luego también pues tener la casualidad de estar casada con un economista, ¿no? Y alguien que te dé ese impulso final, ¿no? Y como alemana, por lo tanto como extranjera en España, ¿te costó mucho montarte tu propio negocio? Pues la verdad es que no. Yo incluso creo que para mí fue más fácil que crearlo en mi propio país. Porque cuando empiezas una vida nueva y una etapa nueva en otro país, es que te despojas de todos esos miedos y de todas estas limitaciones, barreras Sí. que tú sientes y con las que has crecido, pues un poco pues deja de tener importancia y empiezas como de nuevo. Y entonces, bueno, pues si tú quieres hacer algo, pues lo intentas, te informas y lo haces. Hay una componente psicológica ahí que no hay que... Sí, sí. Volvemos a Intertext. ¿En qué se diferencia de las otras muchas empresas que puede haber de traducciones? Hombre, hay empresas pequeñas, hay empresas grandes en este sector, hay traductores que también, bueno, pues se ponen su página web, hay empresas especializadas que solamente hacen un idioma, otras que se especializan en un tema, como las traducciones médicas o las traducciones informáticas. Hay empresas que tienen un gran cliente que puede ser Microsoft. Y luego hay pues empresas como la mía que intentan ofrecer a las empresas pues toda la gama de servicios que necesitan en su internacionalización. Desde pues esto, lo que ya mencioné al principio. Eso es quizá un poco lo que nos diferencia, este enfoque pues es amplio. cubrir toda la cadena, ¿no? Todos Sí. los servicios que necesita una Sí, empresa. porque pensamos que una empresa pues quiere tener un proveedor de confianza para todas sus necesidades y no tener que buscar varios distintos. Y luego también pues esto pues quizá solo es posible gracias a estar ya muchos años en el mercado. Nosotros llevamos ya 25 años en el mercado y bueno, pues una infraestructura para poder ofrecer toda esta amplitud de servicios pues no se crea de la noche a la mañana. Hace falta crearla tras muchos años de trabajo, ¿no?
Pues Dorothy, me ha gustado mucho lo que nos has comentado antes de que te quitaste los miedos cuando viniste a España, y es algo que estaba comentando con nuestros compañeros que han creado el hostel, que estuvieron de viaje y vinieron a España. Creo que habría que aconsejar un poco a los oyentes que si quieren montar algo, que viajen un poco para ver lo complicado que está en otros sitios y lo fácil que es aquí, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Bueno, nosotros tuvimos la ayuda de Barcelona Activa, nos ayudó porque era el primer negocio que montábamos, siempre como decía Dorothy, a veces vas un poco perdido, no sabes dónde acudir, pero al final lo que hace todo, supongo que lo que pasó a Dorothy, es la confianza. Ella tuvo la confianza de venir a un país nuevo y ya no le da miedo nada. Nosotros nos decidimos, teníamos ganas de hacerlo y lo que decía ella, ¿qué tenemos que hacer? Nos informamos, pues lo hacemos. Nuestro proceso fueron unos 4 o 5 meses. Claro. No sé si en Alemania es más fácil, más No, pero está difícil. Muy bien. 4 o 5 meses está muy bien. Entre que ella tampoco lo sabe. No, como lo dice aquí. Ya, claro. 2 días no son, pero bueno, había días que te ibas a casa y pensabas, mira, no vale la pena. Otros días, al revés, cuando lo conseguías, estabas más ilusionado, con más fuerza. Y al final, pues mira, lo hicimos. Sí, hay que quitarse los miedos porque no es para tanto montarse una empresa. Es lo que dice Dorothy también, que empezó traduciendo 2.500 palabras al día, otro día traducía más y dijo, bueno, igual que traduzco más, hay muchos clientes pues me piden más para traducir, ¿no? Voy a empezar a organizar a personas que sepan traducir para poder abarcar más clientes y poco a poco, cualquiera que sepa hacer cualquier cosa, cualquier necesidad que haya, puede empezarse a montar una empresa. ¿De acuerdo? Puede empezar a vivir de él mismo sin tener ningún jefe ni que la crisis, pues vamos a llamarle siempre, sin la oportunidad le afecte. ¿De acuerdo? Hay que encontrar ese nicho. Exacto, está lleno. Si salimos en la calle hay muchas necesidades por cubrir. Lo que pasa es que no hay que quitarse de la cabeza esto de que alguien nos contrate, de que alguien nos pague el sueldo, sino que nos busquemos un poquito la vida y hagamos lo que sepamos hacer bien hecho y vamos a triunfar seguro. Como bien hecho hace su trabajo, Dorothy, volvemos con ella. Dices que lleváis 25 años en el sector de las traducciones. ¿Qué proyectos de futuro tenéis? Bueno, tenemos diversos proyectos de internacionalización, porque una empresa como nosotros no solamente ayuda a otras empresas a internacionalizarse, sino también ella misma lo puede hacer. Podemos vender nuestro servicio fuera. Nosotros incluso ya hemos hecho algún programa de internacionalización de Axiodeo y del ICEX y tenemos clientes fuera. Entonces, esto es uno de los proyectos que tenemos y luego también hay, bueno, pues es un poco aquello futuro no inmediato, pero desde luego pues estamos con la vista puesta en ello. Son las tecnologías lingüísticas, es decir, que es un ámbito donde hay muchas posibilidades de innovación. Nuestra empresa también está en un clúster que se ha formado, que es un clúster que se llama clúster de las industrias de la lengua. ¿Qué es un clúster para nuestros oyentes? Sí, un clúster es una agrupación de empresas, normalmente de un mismo sector o de sectores afines, que se asocian para desarrollar proyectos juntos. Es decir, por ejemplo, todos los fabricantes de zapatos pues, se ponen en común para promocionar pues, los zapatos españoles en el mundo, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser un clúster. Es, digamos, promocionar un sector más que una empresa. Debe ser complicado organizar a tanta gente, ¿no? Bueno, no es fácil, claro. Porque pues, poner en común a empresas que son competidoras no es fácil. Claro. Pero bueno, nosotros esto lo hacemos. Entonces, de allí pueden, por ejemplo, surgir proyectos de innovación. En un clúster, por ejemplo, puede haber empresas de servicios lingüísticos como las nuestras, como la mía, y pueden haber empresas informáticas o de servicios, digamos, informáticos o de desarrollo de software o lo que sea. Y al tener contacto o ponerse en común, a lo mejor ven que pueden desarrollar algo juntos. Muy interesante esta idea, sí. Yo te quería comentar una herramienta de internet que seguro que todos hemos usado, son las traducciones automatizadas. Luego te metes en Google Traductor, pum, y tú mismo, bueno, te lo traduce más o menos. ¿Cómo se está perjudicando, beneficiando eso? Bueno, no nos está perjudicando, creo yo. Incluso es algo que dentro de lo posible estamos incorporando en nuestra gama de servicios.
las traducciones automáticas ya sabemos todos que no están perfeccionadas. Es una tecnología que todavía pues falta, bueno, o no se sabe si en algún momento pues va a ser tan perfecta para sustituir al traductor humano. Bueno, es que a veces te lo traduce que tú mismo dices, a ver, ¿dónde vas? Que ya sé que no es así, ¿no? Exacto, es que muchos lo llaman pues una pseudo traducción, porque es así. Es decir, que dicen, pues ponte el Google Translator en tu web y entonces ya la gente ya lo entenderá. Pues no necesariamente. Primero, que es muy engorroso leer estas traducciones hechas por el Google Translator y a veces ni se entienden, ¿no? Entonces, pues tú piensas que llegas a mucha gente, por ejemplo, en inglés, alemán o lo que sea, en japonés, pero es que en realidad pues nadie navega a base de Google Translator, sino lo que le gusta a la página bien traducida, los textos legibles, ¿no? Y lógicamente jamás una página web se posicionará en el extranjero si utilizamos el Google Translator. Necesitas la optimización web ya bien hecha desde una base. Exactamente, ¿no? Es decir, que la traducción automática tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, surgió traduciendo partes meteorológicos, es decir, en la aviación, es decir, cuando son mensajes estándar, que siempre son los mismos, entonces sí lo puedes hacer. Entonces es posible utilizar la traducción automática. Pero en textos de marketing, imposible, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues en documentación técnica, pues sí que empieza a utilizarse en determinados casos, pero para esto es necesario que la empresa primero optimice sus textos de origen. Es decir, que primero tienes que escribir los textos para que puedan ser traducidos por un traductor automático, con un lenguaje controlado, como llamamos, ¿no? Entonces, cuando tienes ese lenguaje controlado, sin errores y hecho para traducción automática, sí lo puedes hacer. Pero es una estrategia que, bueno, en determinados casos, pues cuando hay grandes volúmenes de traducción, pues ya redactan de una forma que luego sí se puede traducir. Pero la típica web de una empresa, pues no, esto es su escaparate, esto tiene que estar bien traducido, idiomático, fluido. Una traducción automática hace más daño que beneficio. Exacto. Esperamos que las máquinas nunca puedan llegar a sustituir al hombre, ¿no? Bueno, pues para todo esto que has contado, lógicamente, los que nos estáis escuchando ya sabéis que podéis recurrir a los servicios de Intertext, que su web es www.intertext.es. Y hemos estado hablando con Dorothy Orff, que es su directora gerente. Gracias, Dorothy. Vamos a hablar ahora... Bueno, esperad, os recuerdo la manera de contactar con el programa. Consultas, dudas, sugerencias, nos escribís a criteriyoga@abc.radio, todo con letras, ¿vale? .com.